Esto se llama acercarnos a terminar a toda orquesta, ¿verdad? Sí, verdad que sí. Tal cual. Caen los muros. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Ahora, ¿cayeron de cualquier forma? Porque esa es una gran pregunta. ¿Qué hizo que cayeran los muros? En estos 20 próximos minutos vamos a ver algunas cosas que nos van a dejar estrategias para esos tiempos extremos. Porque el pueblo de Israel necesitaba que cayeran esos muros. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por tiempos extremos? Ir a trabajar a la fábrica y encontrar la puerta cerrada. Ir a buscar unos resultados de unos análisis de rutina y encontrar un diagnóstico. Pensar que nos fue bien en los exámenes y resulta que tenemos que recursar una materia. Y así, tantas cosas en las que decimos de un instante para el otro, sin saberlo, nos encontramos con un tiempo extremo. ¿Jesús se encontró con tiempos extremos? Sí. Vamos a ver dos situaciones en las que nuestro Señor se encontró con tiempos extremos y a ver de qué manera nos deja las huellas para que sigamos sus pisadas en una estrategia posible. A mí me llamó la atención en la palabra de Dios, en el libro de Marcos, de San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21, un encuentro de Jesús. Jesús tuvo dos encuentros en ese rato, en ese día. Un encuentro fue el primero con un papá desesperado. No sé si sos papá desesperado, mamá desesperada. Con mi esposo más de una vez hemos sido y somos papás desesperados. Hijita, hijito, si ves que tu papá o tu mamá se desespera de vez en cuando, es porque te ama. Y es porque es normal que eso nos pase a los papás. Ahora, a estos papás les pasaba porque encima tenían a su hija de 12 años que se estaba muriendo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la percepción de que si hay algo que en la vida de nuestro hijo, de nuestra hija no cambia, el futuro de ese hijo no cambia? Y se puede morir el futuro. A veces tus papás están desesperados por vos, no porque estés mal de salud, sino porque les da pánico que algo de tu futuro se muera. En este caso lo encontramos a Jairo, desesperado. Él era un hombre socialmente muy reconocido y económicamente muy sólido. No le servía de nada. ¿Cuántas veces nosotros decimos, si tuviera plata lo llevo a los médicos? Si tuviera esto, si fuera una persona de apellido, los demás porque tienen cuna. Dios nos deja en su palabra este ejemplo de alguien que lo tenía todo y no podía hacer nada a pesar de que lo tuviera todo. Este papá. Y lo va a buscar al Señor porque ya sabía que había hecho milagros. Y dijo, si Él no me ayuda, si el maestro no me ayuda, nadie puede ayudarme. Y así fue como le dice, Señor, por favor, mi hija se está muriendo. Y ahí lo vemos al Señor, dejando de lado lo que estaba haciendo y empieza a encaminarse junto con Jairo para su casa. En el medio había una multitud que lo apretujaba. Y en el medio de toda esa multitud, el Señor dice, poder ha salido de mí. Él tenía esa certeza. Poder había salido de él. Y había una mujer desesperada. Una mujer desesperada que se había acercado, no públicamente como Jairo, sino en silencio, porque sabía que lo que tenía era avergonzante. ¿Te has acercado alguna vez así a Jesús? Con vergüenza, diciendo, tengo la enfermedad innombrable. En mi familia tenemos esa lepra, tenemos esa marca innombrable. No quiero que nadie lo sepa. Yo quiero sacar poder de Jesús. Y lo bueno es que sacaste poder de Jesús. Pero en medio de todo eso, llega gente que le dice, deja de molestar al maestro. Le dice a Jairo, tu hija ya ha muerto, ya no tiene sentido que vaya. Y allí fue donde Jesús habla con Jairo.
en el versículo 36, le dice, no temas, cree solamente. Y así fue, como evidentemente Jairo no dijo, maestro, todo bien, pero ya está muerta, y bien muerta. Jairo tampoco se enfureció contra el maestro y le dijo, maestro, estabas muy ocupado atendiendo a esta mujer y por eso mi hija se murió. Jairo pudo mantenerse en ese momento. Entonces, vemos que hay una estrategia. Hay momentos donde realmente sentimos que hay cosas que se están muriendo. Es cuando más tenemos que sacar músculos. José de la Biblia, del Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que él se mantuvo porque sus brazos estaban así, firmes, sostenidos, mirando al invisible. Hay momentos donde tenemos que sacar músculos y son esos momentos, no sacar la mirada. ¿Y qué pasó? Jesús sigue la caminata, llegan a la casa de Jairo y ahí me parece muy interesante algo que ocurrió. Porque a veces, con toda la buena intención, amigos nuestros, familiares nuestros, pueden no compartir una visión que Dios nos ha dado, una palabra de fe que Dios nos ha dado, una certeza de que tenemos que seguir firmes en una estrategia. Algunos a veces dicen, ¿qué vas a seguir trabajando en ese empleo donde te pagan 2 pesos? Robale al jefe. Y uno dice, no, este trabajo me lo dio Dios. Y hasta que Dios no me dé otro, yo voy a trabajar y voy a ser fiel en este trabajo. Y no voy a hacer lo que otros hacen. Sin embargo, a Jairo, en este momento, cuando llega con el maestro a su casa, le dicen nuevamente que estaba muerta la niña. Y ahí es donde el Señor dice, como experto cirujano, tenemos que limpiar el lugar. Porque si no, esta cirugía no va a funcionar bien. Y lo que hizo fue crear un lugar secreto y privado, donde solamente entraron ese papá, sus 3 colaboradores más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y él. Y el resto de las personas con buena voluntad, pero que estaban llorando por una niña. ¿Cómo no llorar por una niña que fallece? Fueron sacados fuera. ¿Te da la impresión que estás pasando una crisis y que Dios te está dejando solo? Quizás pueda ser lo mejor que te está pasando, si es que te levantás en fe. Porque esa es la estrategia que Jesús, a propósito, usó en esta situación. Y no te asombres si el Señor te dice, ama toda tu familia, ten excelente relación con todos ellos, pero en los momentos de orar, en los momentos de proclamar esa fe tan firme, anda, encérrate a tu habitación. No escuches las otras voces, pero sostén la antorcha del Espíritu Santo que te dice que hay esperanza. Esperanza por tu familia, esperanza por tu hijo, esperanza por tu trabajo, esperanza por lo que sea. Entonces, una estrategia es que cuidemos nuestro espacio mínimo vital, porque ahí es donde va a surgir la vida. Esto lo hizo el Señor. No podemos obligar que los otros crean, pero sí podemos tener esos espacios íntimos de encuentro con el Padre, donde la vida va a surgir. Hace un rato decíamos, con que haya uno dentro de la familia, ya las cosas cambian. Por eso queremos animarlos a que el que sea dentro de la familia haga esto, conserve ese espacio. No necesita que los demás siquiera lo sepan, pero sí que lo sostenga, como nuestro Señor lo hizo. Ahora,
el Señor también se encontró con un almuerzo donde tuvo que servir la mesa y él ni siquiera había organizado la comida. Y fue la vez que la multitud fue de a miles y la cosa es que tenían hambre y no los podía volver a mandar a su casa, así como vinieron. Y ahí vemos que ocurrió algo muy interesante, porque el Señor sabía que no los podía mandar de nuevo, que algo tenía que hacer Él, nadie más que Él. ¿Te has sentido así alguna vez? Seguro que sí. A los que estamos al frente de una familia. Hay veces que nos pasa que nos sobran días al mes, ¿o no? ¿No? El sueldo es para 25 días y el mes tiene 31. ¿Qué hacemos con esos días? ¿Verdad? Nos sobran días al mes. ¿Cómo nos la arreglamos? El Señor se encontró con esos momentos. Y a mí me encanta ver la estrategia que Él hizo. Su primer recurso eran las 12 personas que Él tenía, que eran sus más cercanos. Vino un niño que lo que tenía era nada a comparación de la necesidad. Y Él le dio gracias al Padre por eso, que era lo que había. Pero Él le dio instrucciones a ellos que los organizaran de a grupos, a todos esos miles de personas para darles de comer. Y a veces me hace pensar en nuestra situación. Cuando estamos pasando por momentos extremos de necesidad, y en verdad en la economía de nuestro país, que no es nuevo, ¿no? Yo desde que soy chica me acuerdo de los mismos planes económicos, lo mismo. Pero en esas mismas situaciones de zozobra, de pérdida de empleo, etcétera, a mí me viene a la mente esto, la necesidad de la estrategia. Y que el Señor con eso poco multiplicó mucho. Me hace acordar a la situación de la viuda. ¿Se acuerdan de esa viuda que tenía 2 hijos y que no tenía más que un poquito de aceite y un poquito de harina? Y también recibió de parte del profeta la misma instrucción: organizar a su familia. Los tuvo que organizar, que vayan a pedir vasijas. Me acuerdo de la situación donde estaba la reconstrucción del muro, distinto de caigan los muros que nosotros caemos, son 2 muros diferentes, ¿no? Pero cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén, y que allí también la palabra fue: por familias, organícense. Por familias, organícense en turnos. Y una parte de la familia va a estar con la espada. Y la otra, en una mano la espada y en la otra mano van a estar trabajando para reconstruir el muro. Y aún para que cayeran los muros de la adoración que cantábamos recién, fue una marcha organizada a través de las tribus, dando vueltas alrededor de la ciudad para que cayeran los muros. ¿Qué nos quiere decir esto? Mira, dentro de nuestras familias podemos tener diferencias, pero necesitamos en algún momento seguir una estrategia. Si no seguimos una estrategia, no vamos a ir a ningún lado. Si no nos juntamos en oración para ver cuál es la estrategia que Dios tiene para las situaciones concretas, ahí es donde podemos terminar sin rumbo. Y eso es lo que le pasó al rey David, de quien hace un rato hablábamos. El rey David, en su historia personal, todo el tiempo, todas las victorias que él tuvo, fue porque antes de salir a la batalla, paraba. Nosotros cuando estamos desesperados a veces decimos: anda, agarra la tarjeta de crédito y tarjetea. Y después vemos. No, el rey David, antes de enfrentar sus batallas,
Él iba y oraba y le consultaba a Dios. Él personalmente. También le pedía a los profetas que hicieran lo mismo. ¿Saben cuál fue la única vez que no lo hizo? Fue una vez que nos dice la Biblia que indicó a su ejército que salieran a la batalla en la época que todos los reyes salían a la batalla. Es increíble. Él, que estaba acostumbrado desde jovencito a que antes de dar un paso le preguntaba a Dios, ¿lo tengo que dar, Señor? Esa era la estrategia. Y Dios, como él había aprendido a discernir la guía del Espíritu Santo, él sabía la palabra, él iba y aprendía de la palabra. Entonces, él sabía cuando iba a la guerra y Dios le daba la victoria. Pero la cuestión es que esa vez, cuando todos iban para allá, él también fue. Y ahí fue, mejor dicho, él mandó el ejército. Y ahí fue donde se quedó, donde la conoce a Betsabé y donde ahí termina, como decíamos hace un rato, haciendo matar al esposo de esta mujer para quedarse con ella. Luego nace ese hijo y tristemente todos conocemos la historia. Entonces, a ver, hoy Dios nos ha dado una fiesta. Si yo tuviera que repasar, me quedo con algunas cosas que para mí son únicas. Los 4 pilares que ayer veíamos. Este resumen del libro Cantar de los Cantares, con estos 4 pilares del matrimonio. Esta amistad, este compañerismo, este noviazgo, este pacto de esposos, esto que es tan hermoso, esta hermandad, amistad, compañerismo, esposos. Yo me quedo con lo que Ernesto nos compartía, ser padres como el Padre, que le da una identidad al Hijo. Me resuenan las palabras de hace un ratito, desarraigar toda palabra de iniquidad. No nos vayamos a dormir esta noche sin desarraigar palabras de iniquidad. Quizás tenemos que poner un día, una hora, quizás este lunes que es feriado, quizás mañana a la mañana con unos mates de por medio, hacer un encuentro familiar. Solemos contar con Ernesto cuánto bien nos hizo hace unos años atrás crear un ambiente especial para tener un encuentro familiar con nuestros hijos, para desarraigar algunas cosas que tenían que ser desarraigadas. ¿Fue la única vez? No. Seguimos haciéndolos. Y la luz del Espíritu Santo nos sigue mostrando más cosas a desarraigar y más palabras para implantar. Pero hagámoslo. Si no los tenemos con nosotros, escribámosle una carta, no un WhatsApp, una carta que muestre el esfuerzo, que muestre el amor. Pero tenemos que buscar tiempos de estrategia. Dios nunca dejó a su pueblo sin estrategia. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me alumbra aquí tu palabra a mis pies, pero también a lo próximo. ¿Querés tener una vida de éxito? Hay que trabajar. Hoy nos estamos yendo, todavía nos queda un rato más, con herramientas de distinto tipo. Yo les quisiera insistir en que ustedes mañana cuando vengan a la noche, traigan escritas por lo menos 30 palabras de cosas que han escuchado hoy. Porque ¿saben qué? Si no en 15 días, es difícil. Es difícil que las retengamos.
Por eso en el Salmo 118 empieza diciendo, ¿cómo empezaba diciendo? El Salmo 110, ¿alguno estuvo hace un rato aquí? ¿Cómo empezaba diciendo? Ahí está, ¿no? Alaba, alma mía, a Dios. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es una práctica que aprendamos nosotros sus estrategias, sus caminos. Aprender a ser agradecidos y aprender a poder reírnos como familia en medio de una situación de dificultad, no se logra de una noche para la otra. Necesita determinación, esfuerzo y práctica. El otro día iba caminando por la calle. 2 veces vi la misma escena. Iba una mamá con un chiquito. El chiquito iba saltando, corriendo, más o menos como el hijo de Ricardo que nos contaba, ¿no? Que iba así contento, saltando. Y la mamá iba seria. Seguramente preocupada en la cena, en el trabajo, cansada. 1000 cosas podrían pasar, ¿verdad? Papás, mamás, abuelos. ¿Cuántas veces estar concentrados en cosas tan importantes hace que finalmente les borremos la sonrisa a nuestros hijos? ¿O no? Permitámonos hacer esas pausas. Bendiga alma mía al Señor y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Bendiga alma mía al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Habla de mi actitud. ¿Puedo tener dificultades? La vamos a tener toda la vida. Vamos a tener situaciones extremas, vamos a tener situaciones difíciles, pero sabemos que Dios nos va a dar estrategia para resolverlas. Nos va a dar camino donde no lo hay. Nos va a ayudar a aprender a comunicarnos de una manera diferente a la que comenzamos en nuestra familia de origen. Va a ayudar a que nuestros hijos se animen a cosas que quizás nosotros no nos animamos. Vamos a poder hacer logros que nosotros no logramos hacer. Entonces, no nos achiquemos, pero sepamos que va a ser un camino. Y la alegría es saber que aquí, en Roca de Salvación, esto recién comienza. No estamos terminando. Venimos todo el año teniendo estos encuentros de familia y vamos a seguir trabajando con familias, con matrimonios, con los con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver cómo familias que vemos que esta iglesia es una iglesia de familias que están en proceso de restauración, ganan a más familias en proceso de restauración. Y estamos seguros que el año que viene vamos a ser el doble de los que hoy somos, no por una cuestión optimista, sino porque tendremos la energía para acompañar a esas familias durante ese proceso. Pero sí, esta tarea ustedes no las pueden dejar de hacer. Y es la de anotar, la de retener esa palabra que Dios les ha dado. Si retienen esa palabra, ustedes van a ser exitosos. A ustedes les va a ir bien. Ustedes van a poder ponerla en práctica. Dios bendiga esta palabra. Cada semilla pequeña que se sembró, que sea multiplicada. Y recuerden esto. Cada familia tiene un potencial que por algo el Señor siempre los separó por familias para cada una de las tareas que tenían que hacer. Por algo el pueblo de Israel fue un grupo de 12 familias que crecieron y se multiplicaron como la arena del mar. Cada una diferente, cada una con su fortaleza.
No menosprecies tu familia, pero sabé que tenés que desarrollar tu familia. Sabé que tenés que fortalecer tu familia y es tuya. Y necesitas tomar las riendas. Los principios que has recibido necesitas retenerlos. Yo necesito retenerlos. Yo uno de los que más me voy, con los que más me quedo, es esto. ¿Cuántas palabras de iniquidad quizás, a pesar del amor, pueden haber quedado sembradas? ¿Cuántas miradas, ¿no?, en momentos de cansancio? Y cuán bueno esto es, porque permite recalcular, permite reubicar y permite escoger qué palabras voy a sembrar, en qué momentos, en qué momento del día soy más vulnerable y tengo que cuidar a mi familia para que podamos irnos a dormir bien y levantarnos mejor todavía. Dios les bendiga, hermanos, y seguimos compartiendo ya en la recta final de nuestro congreso.